ante la espera de pagos pendientes de PDVSA, del PDVSA 2020. Ustedes recordarán, lo comentamos la semana pasada, supuestamente depositado el viernes pasado a los acreedores. Pese a que la directiva de la industria informó que cumplió con sus compromisos de deuda externa y anunció haber realizado la transferencia, los tenedores del bono 2020 aseguran no haber recibido los recursos en cuenta. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado José Guerra, advertía más temprano en su cuenta en Twitter que si el pago no llega hoy puede haber default o impago. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema, el impacto que esta situación puede tener para nuestro país. Sobre las elecciones municipales, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado por Primera Justicia, Julio Borges, aseveró que de nada vale una alcaldía si no pueden sacar a Maduro, al tiempo que destacó la importancia de renovar el Consejo Nacional Electoral de cara a futuras presidenciales. Por cierto, hay que decir que el Parlamento no pudo sesionar el día de hoy por falta de quórum. Y Manuel Rosales, dirigente de Un Nuevo Tiempo, exgobernador del Zulia y ex candidato presidencial, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia anunció su habilitación para participar en procesos electorales para dividir a la oposición. Lo comentaremos. Lo cierto es que su organización, Un Nuevo Tiempo, según destaca el Nacional, aún no decide si participa o no en las municipales. De hecho, citan a Nora Bracho, secretaria general de esta organización. Ella aseguró que Manuel Rosales, fundador del partido, no ha sido postulado en ningún cargo. Lo comentaremos también durante la tarde de hoy. La pregunta que nos hacemos es: ¿también habilitarán a Enrique Capriles Radonsky o a Leopoldo López? Bueno, sinceramente lo dudamos. Un dato: para la fiscal general de la República, en el exilio Luis Ortega Díaz, el presidente Nicolás Maduro debió renunciar ante el escándalo de los sobrinos Flores, así lo aseguró en una entrevista exclusiva. Destacar que en el expediente de Conatel contra RCR figura un comentario que hicimos en este espacio sobre este caso cuando la audiencia de los sobrinos de la familia presidencial fue suspendida, fue pospuesta. Bueno, está claro y lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades que para el gobierno, la verdad, la noticia es subversiva. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del gobernador electo por el estado Zulia, dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, quien no ha podido asumir, de hecho fue destituido sin haber sido juramentado porque, bueno, decidió no subordinarse a la constituyente comunal. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para ti y toda la gente que nos escucha. Pues mucho interés, gobernador, de escuchar su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y el tema de la participación o no en las elecciones municipales. Buena parte de los partidos políticos de la unidad han anunciado que no van a concurrir, incluyendo su organización Primero Justicia. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Mira, lo que está pasando en Venezuela es profundamente grave y lo que vivimos el 15 de octubre fue el asalto al voto de los venezolanos. Lo que hizo el gobierno, que es lo mismo que el PSV y que bueno, que todas esas instituciones podridas de este sistema, fue tratar de violentar la voluntad de la gente, declarándose ganadores en 18 estados, cuando todo el mundo sabe que en este país lo que hay es un anhelo de cambio, una desesperación por la tragedia que estamos viviendo. Y todo lo que hicieron fue ir rebanando el voto, y en algunos estados no pudieron hacerlo, como en el caso del Zulia, que no pudieron vencernos con las urnas, pero que después tomaron la decisión de impedir que asumiéramos la gobernación sencillamente porque nos obligaban a ir a una constituyente que ni siquiera fue electa por el pueblo ni convocada por el pueblo. Pero bueno, más allá de eso viene ahora otro proceso electoral, que lo fijan con total premura para tratar de hacer lo mismo que hicieron el 15 de octubre. ¿Cuál es la posición que tiene la Unidad Democrática? Sencillamente decidimos no participar con el objetivo de prepararnos para la elección presidencial y con el objetivo de luchar para lograr hacer la presión necesaria para que haya condiciones aceptables, las mínimas, porque tú sabes que con esta gente nunca va a haber plenas condiciones para participar, pero que haya las mínimas condiciones para poder participar en el proceso electoral de presidente de la República. Por eso esa decisión que tomó Primero Justicia y que tomaron varios partidos de la Unidad Democrática.
Ahora, tengo que preguntarle acerca de las amenazas proferidas por el presidente Nicolás Maduro contra aquellos que, según sus palabras, atenten contra el máximo ente comicial. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema y cuál es la estrategia de la unidad para presionar para una renovación del máximo ente comicial de cara a unas futuras presidenciales? ¿Lo escuchamos? Mira, Maduro tiene la patología del poder, muy lamentable, porque cuando uno tiene poder tiene que entender que el poder es para servirle a la gente, que el poder es un instrumento, un medio, no un fin en sí mismo. Para Maduro el poder es un fin en sí mismo y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Y él cree que los ciudadanos tenemos que someternos a él. Y es al revés, él tiene que someterse a la voluntad del pueblo. Lamentablemente tampoco lo entiende. Entonces, en esta circunstancia, él dice que tenemos que someternos a la constituyente, que tenemos que someternos al poder electoral. O sea, no importa que trampeen, no importa que hagan lo que les dé la gana, tú tienes que someterte, como si estuviéramos, no sé, en una situación de país militarizado completamente, en el que la subordinación es la norma, y no al revés. Quien debe subordinarse a la gente es el presidente de la República, por eso es mandatario, porque recibe el mandato de un pueblo para actuar, el mandante es el pueblo, pero ellos no entienden absolutamente nada de eso. Entonces lo que hacen es amenazar. Ahora resulta que si yo veo que las condiciones no están dadas y no quiero participar, entonces yo soy reo de delito. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿En qué van a convertir a Venezuela? ¿Qué piensan? ¿Que este país se va a someter a los designios de ellos? Mira, yo creo que no, y yo creo además que ellos están pasando un mal momento, a pesar de que quieran mostrar fortaleza, porque ganan trampeadamente las elecciones. Ellos están pasando por un mal momento porque han dejado al país en una situación de depauperación total, de tragedia total, y la gente quiere cambio, y la gente va a buscar la oportunidad más cercana para demostrar que quiere ese cambio. Y nosotros estamos diciendo paso en esta elección municipal y gano porque vamos a la elección presidencial, pero con condiciones. ¿Cómo presionar para que haya condiciones? Una es la no participación en este proceso electoral y otra es buscar la compañía de la Alianza Internacional para que juntos revisemos lo que pasó el 15 de octubre y eso nos permita establecer las prioridades para lograr que haya una mínima participación sana, sensata, libre del voto en el proceso electoral de presidente de la República. Ahora, gobernador, ustedes van a luchar por recuperar su estado, tomando en cuenta lo que ha hecho el gobierno. Usted, de hecho, denunció golpe de estado en esa entidad. ¿Cuál va a ser la reacción? Porque da la impresión que se trata de un globo de ensayo de cara a lo que podría ser un proceso electoral presidencial que no favorezca al Ejecutivo Nacional. Muchas gracias. Disculpa que me está haciendo una señora. Un abrazo, doñita. Gracias. Mira, no te entendí bien la pregunta porque una señora se me acercó, pero yo... No hay problema, gobernador, le repito. ¿Ustedes van a hacer algo para defender el triunfo en el estado Zulia o no? Las cosas se van a quedar así. Hoy tuvimos una declaración, dimos una rueda de prensa en el Palacio Federal Legislativo, en la sede de la Asamblea Nacional, que es el único poder legislativo que es legítimo y válido en este país. Y en esa declaración dijimos que teníamos una ruta legal y una ruta política con respecto al tema de la gobernación del estado Zulia. La ruta legal es agotar todas las vías jurisdiccionales en Maracaibo, en el Zulia, en Venezuela y también fuera del país, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros tribunales internacionales. Estamos buscando una medida cautelar, por lo menos antes del proceso electoral que fijaron para diciembre. Pero además de eso, estamos también acudiendo a instancias nacionales. Vamos a recorrer el país y vamos también a ir a foros internacionales como el Mercosur, como la OEA y como otros foros para llevar el caso Venezuela, porque es un caso realmente impresionante e inédito. O sea, lo que está pasando en Venezuela es algo impresionante. Tú ganas una elección como gobernador y resulta que no te puedes juramentar y no puedes asumir el cargo porque te obligan a ir a un ente que es absolutamente ilegítimo como esa constituyente. Entonces, eso lo vamos a llevar a todas esas instancias. Ahora, gobernador, a propósito de las elecciones en el Zulia, en el mes de diciembre, quisiera su reacción ante la habilitación de Manuel Rosales tras la decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Mira, la habilitación debería ser para todos los dirigentes políticos. No hay ninguna razón para que los dirigentes políticos estén inhabilitados. Y cuando hacen estas habilitaciones selectivas, evidentemente que lo hacen buscando la división de la unidad democrática. Yo creo que lo lógico es que todos hagamos el trabajo como corresponde, que todos luchemos adecuadamente
para ser coherentes. Y si queremos ser coherentes en este momento, después de la denuncia que hicimos con respecto a los sucesos del 15 de octubre, lo coherente es no participar en las elecciones municipales y organizarnos para la elección presidencial exigiendo condiciones que no las tuvimos para el 15 de octubre y que evidentemente no van a estar para esta elección inminente que fijaron con 40 días de anticipación. ¿Esto lo dice frente a la indefinición de un nuevo tiempo ante las municipales? Bueno, o yo creo otra que cosa? cada quien debe asumir su responsabilidad y creo que es adecuado que cada uno revise qué es lo que le interesa al país, qué es lo que quiere el país. Por eso yo tomé la decisión de no irme a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. Si yo hubiera pensado en una solución fácil, yo voy, me juramento, paso ese trago amargo y voy a asumir mi conducción como gobernador del Estado, para lo cual me eligió el pueblo. Pero en este momento lo fundamental es el país. Y si todos estamos conscientes que esa constituyente se está convirtiendo en el acta de defunción de la democracia venezolana, nosotros tenemos que rebelarnos ante ella y luchar para que en Venezuela se rescate la democracia y la libertad. Por eso yo respaldo la no participación en este proceso electoral, pero con la convicción de que tenemos que luchar para lograr condiciones y para ganar esa presidencia, que es lo que en este momento el país quiere. Maduro hiede en Venezuela. Maduro se ha convertido en la persona más detestada en este país y nosotros tenemos que cambiar eso urgentemente. ¿Esto incluye protestas en la calle o no, de momento, gobernador? Depende, siempre hemos dicho que la calle es una opción, es decir, nosotros tenemos distintas herramientas y escenarios de lucha. Uno es la calle, otro es la Asamblea Nacional, donde acudí hoy, otro es el escenario internacional, donde vamos a ir, y otros son las elecciones, pero ya sabemos que como el voto está implosionado, tenemos que hacer un gran esfuerzo para lograr rescatar el sentido del voto, que tengamos condiciones y que la gente lo sepa, porque también tenemos que rescatar la confianza de la gente en el voto. Gracias, gobernador Juan Pablo Guanipa, por atendernos, acompañarnos, electo en el estado Zulia, dirigente de Primero Justicia. No lo dejaron asumir, saben ustedes, conocen perfectamente el caso. Él se negó a juramentarse, incluso subordinarse ante la constituyente comunal, y bueno, el Ejecutivo Nacional decidió, en un país como el nuestro, donde no existe un sistema democrático propiamente dicho, designar a la presidenta del Consejo Legislativo, que es del PSUV, por cierto, una entidad que está, que ya cumplió su periodo según la Constitución. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento mensajes a través del Twitter MH, así se identifica. Dice 100.000 en 2018, se pregunta, hiperinflación nunca antes vista en Venezuela, hacia la hambruna nos coloca, tiene que ver con el precio del cartón de huevos, un tema que saben ustedes no les gusta que nosotros mencionemos al gobierno, pero lo cierto es que efectivamente el cartón de huevos ya supera los 50.000, incluso los 60.000 en algunos casos, como decía Oscar Mesa del Sendas el día de ayer. Nos dice Gilberto Morillo lo siguiente: Venezuela ha pagado interés retrasado de bono Brady 2020 emitidos en 1990 por 74.000 millones de dólares. Nos envía el dato, además dice, a propósito de los PDVSA 2020, miércoles se activarían los seguros CDS. La pregunta es, ¿recibió el agente LDT los fondos el viernes? Bueno, no lo sabemos. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Constru Diseño. Somos una empresa especialista en diseños de interiores para tu hogar. Contamos con arquitectos y diseñadores con ideas innovadoras y exclusivas para darle ese toque personalizado a tu espacio. Visita nuestra tienda en el Centro Comercial Rosal Plaza o llámanos al 952-1850. Constru Diseño. Creamos tu espacio. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. A propósito del tema de los bonos, vamos a desarrollarlo en minutos. Hay que decir que algunas cuentas en Twitter, citando a la agencia Bloomberg, aseguran que la Depository Trust Company anunció a los tenedores del 2020 que el pago ha llegado y el dinero estará disponible el jueves. Bueno, habrá que ver si esto es cierto. Hay que decir que esta semana también tiene que cumplir, que cancelar compromisos la industria venezolana por el orden de los $1.000 millones, el bono 2017, me parece. Lo conversaremos enseguida en el siguiente corte. Y a propósito de la crisis que, bueno, en todos los órdenes existe en nuestro país, vamos a referirnos de inmediato a lo que está pasando con el sector salud. Para ello saludamos a José Félix Oleta, médico, fue ministro de Sanidad venezolano. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes. Pues mucho interés, doctor, de escuchar su opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia de salud. Preocupa y mucho el caso de la difteria, la posible llegada incluso a la capital. Quisiera su comentario y qué información maneja al respecto. ¿Lo escuchamos? Bueno, estamos en una situación de una emergencia compleja. Se superponen una serie de graves problemas, unos de orden económico, financiero, empobrecimiento de la población, desnutrición, inseguridad, falla en todos los servicios públicos fundamentales, la carencia de los medicamentos, en fin, a eso se le suma que este es un proceso que viene ya recorriendo probablemente unas 3 o 4 años, a los cuales se le suma la diáspora, una importante migración de personas al exterior, y por supuesto aparecen fenómenos como son las epidemias, particularmente de enfermedades reemergentes, enfermedades infecciosas que habían sido controladas o habían sido eliminadas de hace muchos años. Así que en este contexto las Naciones Unidas reconocen una situación más allá de las crisis humanitarias y lo denomina emergencias políticas complejas. Las epidemias son fiel reflejo de esta situación y hay casos históricos perfectamente identificados, por ejemplo, a la caída de la Unión Soviética,
todas esas repúblicas del este de Europa estuvieron en una situación muy crítica con la aparición de difteria, y es el caso que tenemos en Venezuela desde abril, mayo del año 2016. En este momento podemos identificar que la enfermedad está materialmente en todo el territorio nacional. Probablemente muy raro que no haya un estado en donde no se hayan identificado casos, aunque oficialmente se reconoce que hay no menos de 17 estados con este problema, incluyendo el Distrito Capital desde hace varios meses. Este no es un problema que no haya llegado al Distrito Capital. Ahora tenemos como desplazamiento de la epidemia hacia estados en donde no había sido tan prominente, y es el caso de Carabobo. Pero esta es una situación que se ha vivido ya en Bolívar, está ocurriendo en este momento con gran intensidad en Monagas, en Anzoátegui, en Miranda, y así sucesivamente. Nos indica una debilidad extraordinaria en el sistema de salud, en lo que son los programas fundamentales del sistema de salud, y se agrava por la falta de reconocimiento por parte del gobierno. No identifica, o si conoce perfectamente la presencia de la crisis, no la divulga, no sensibiliza a la población para que la población conozca sus riesgos y participe, acepte la existencia del problema, lo reconozca y ayude al propio ministerio, colabore con el ministerio a controlar la epidemia. Esa es la situación actual en relación con el caso de difteria. Ahora, con relación al resto de enfermedades, también quisiera su comentario. Entendemos que ya la Organización Mundial de la Salud, al menos la Organización Panamericana de la Salud, está al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hubo un pronunciamiento, al menos en lo referente al sarampión, pero seguramente tendrá conocimiento de lo que está pasando con el resto de enfermedades. ¿Qué dice usted, doctor? ¿Lo escuchamos? Bueno, el día de ayer publicamos una nota en donde damos cuenta de la información que ha recabado la Organización Panamericana de la Salud. Nos está diciendo que, en efecto, la epidemia de sarampión, que también nace en el estado Bolívar, tiene un ascenso muy significativo. El número de casos acumulados hasta la primera semana de octubre, casos sospechosos, es de 654 casos desde que comenzó la epidemia, probablemente la primera semana de julio. De esos 654 casos, 251 han sido confirmados. Lo asombroso de esto es que no hay campañas públicas y el gobierno, si bien envía los datos a las organizaciones internacionales, no hace mención de nada de estas cosas a nivel nacional y no educa, no comunica a la población el riesgo que significa el sarampión y la necesidad de que las familias y las personas se sensibilicen para vacunar a los niños que no han sido vacunados, que son el primer grupo de riesgo, pues las madres y los niños, y por supuesto las personas que tienen problemas de inmunidad y los ancianos que pueden desarrollar un cuadro de sarampión. Esta es una enfermedad mucho más contagiosa que la difteria, si bien las complicaciones se pueden presentar en un importante número de ellas, como resultado de la baja de las defensas que ocurre consecutivo al desarrollo de esta enfermedad viral. Totalmente prevenible si se hacen las previsiones del caso. Calculamos que hay no menos de 1,5 millones de niños que han dejado de ser vacunados para el caso del sarampión, y alrededor de unos 3 millones a 3,5 millones de niños que no han sido vacunados para el caso de difteria. ¿Qué tendrían que hacer las autoridades, doctor, frente al panorama que usted está compartiendo con nosotros? Bueno, la respuesta es una no respuesta, es un silencio,
inexcusable. Yo no he oído ni una sola declaración del señor ministro de Salud, que tiene la obligación más importante de comunicarle al país qué es lo que está sucediendo. Esa es una responsabilidad indelegable. El ministro tiene que hablarle con claridad a la población, tiene que orientar adecuadamente a la población para que la población sepa exactamente cómo protegerse y cómo actuar de una manera adecuada. Vea lo que está sucediendo en el estado Carabobo. La desinformación y la falta de información estimula la incertidumbre y con ello el miedo. Y esto son acompañantes muy malos para una epidemia, porque se produce una segunda epidemia, que es la epidemia de pánico y de angustia, totalmente injustificado. Quiero hacer mención de la tercera enfermedad que nos preocupa, que es la situación de malaria. La malaria en este momento es un gran problema de salud, afecta el desarrollo del país, pone en peligro su desarrollo hacia el futuro y significa un retroceso muy importante en los programas de prevención y de control de esta enfermedad. Es una enfermedad en donde no existe en este momento una vacuna efectiva y por lo tanto requiere un trabajo muy arduo de prevención, de identificación precoz de los casos y sobre todo de tratamiento efectivo. Y lamentablemente en este momento tenemos fallas muy importantes en la dotación de insumos y de medicamentos específicos para la malaria. Tenemos una preocupación muy grande y esto contrasta con el Día Mundial de la Malaria que se va a celebrar el día 7 de noviembre, en donde se reconoce el esfuerzo de los países que tienen transmisión de malaria, y en el caso de los países americanos, de 21 países, por lo menos unos 18 tienen unas respuestas muy buenas, a excepción de Venezuela, que tiene el peor desempeño a nivel mundial de un programa de malaria, con retroceso de los indicadores de incidencia, de aparición de casos y de mortalidad. De modo que en este momento somos el ejemplo de lo que no se debe hacer en la lucha contra la malaria. Gracias, doctor José Félix Soleta, por atendernos, acompañarnos. Bueno, esta es la situación. Exministro de Sanidad, que forma parte de la red Defendamos la Epidemiología, expresando cuál es la situación a la luz de los datos que maneja sobre estas enfermedades, muchas de ellas erradicadas, como él recordaba, la malaria, la difteria, el sarampión, y que han vuelto lamentablemente a nuestro país como parte de la crisis sistémica que afecta a Venezuela, esta emergencia humanitaria que el gobierno se niega en reconocer. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, comentar que hasta ahora las autoridades de la ciudad de Nueva York, antes de ir a publicidad, confirman que el número de víctimas asciende a 8 personas en lo que han denominado un acto de terror. Acto terrorista cometido hoy, insistimos, en la ciudad de Nueva York. Hay un número también importante de heridos. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Casa de Oblea sigue su plan de ampliación y reorganización para prestar un mejor servicio a su excelente clientela. Y ahora te invita a visitar su pequeño bodegón, donde conseguirás una gran variedad de pasapalos, cremas y bebidas para tus reuniones o celebraciones. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello por Jesús Hernández, voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. En 1967, el Estado promulgó la ley de creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, adscrito a la Presidencia de la República, para promover la ciencia y la tecnología en Venezuela y asesorar en dicha materia a los órganos del Poder Público Nacional. El CONICIT fue la institución que diseñó los primeros lineamientos de política científica para el país y se encargó, de manera profesional, de la planificación y financiamiento de la ciencia y del desarrollo tecnológico no petrolero. Se diseñaron programas para el desarrollo de la ciencia básica y para promover desarrollos tecnológicos, siempre sobre la base de la evaluación por pares y usuarios del conocimiento, y un exitoso programa de becas para la formación de recursos humanos de alto nivel en las mejores universidades del extranjero. El financiamiento que recibió el CONICIT fue invertido en la construcción de una comunidad científica que llegó a ser respetada dentro y fuera del país por sus contribuciones. La política científica que orientaba el trabajo de CONICIT a finales del siglo XX se orientaba a promover la generación, uso y transferencia del conocimiento científico para la solución de problemas relevantes, favorecer el diálogo entre los profesionales de la ciencia y otros sectores importantes de la sociedad para facilitar su aporte al desarrollo social y económico del país. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas fue sustituido en 1999 por el actual Ministerio de Ciencia y Tecnología. En este ministerio hay una dependencia llamada FONACIT, que de ninguna manera puede ni debe ser confundida con el CONICIT. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y deseamos que hasta ahora vamos a hablar ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis y la situación económica a la luz de lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Y, bueno, las dudas sobre los bonos venezolanos caían un poco más temprano ante la espera de pagos pendientes de del PDVSA 2020, supuestamente depositados el viernes pasado. Y hasta ahora, la agencia de noticias Bloomberg informa que el bono venezolano que no sube luego de PDVSA evitó el default. Todo parece indicar que se anunció pago. Bueno, en todo caso, queremos conversar con nuestros invitados acerca de lo que está ocurriendo con la industria y cómo llegamos a esta situación. Nos acompaña vía telefónica Ronald Balsa, me dicen, profesor universitario, economista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme.
Pues le pediría, profesor, una primera valoración acerca de este tema, esta incertidumbre en torno al pago o no pago de los bonos venezolanos, bonos de la principal industria en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, lamentablemente es una historia que ya se ha repetido muchas veces, ¿no? Como otras en el ámbito de la economía del país. Cada vez que se acerca un vencimiento, pues hay una duda generalizada sobre si el gobierno va a poder pagar o no, porque se entiende que el costo de hacerlo en términos de importaciones para el país es muy elevado. Venezuela ha tenido un endeudamiento del que no hemos visto ningún resultado en términos de infraestructura o de organización de nuestros servicios sociales que lo justifiquen. Y tiene que hacer unos pagos muy elevados en un momento en el que los precios del petróleo cayeron y no tenemos ningún tipo de fondo de estabilización. En el fondo no hay recursos, no hay un presupuesto publicado, no se conocen las intenciones que pueda tener el gobierno de corregir los problemas cambiarios tan grandes que tenemos, ¿no? En ese caso, pues siempre pareciera que la decisión última de pagar o no pagar depende de unas cuentas que el gobierno no ha hecho públicas. No sabemos si tiene dólares guardados debajo de algún colchón, porque aquí el presupuesto no es conocido, y tampoco sabemos cuánto está dispuesto a prolongar esta agonía de no tener medicinas ni alimentos en el país. Por eso, pues la probabilidad de default no baja, por eso la desconfianza no es solamente nacional, sino también internacional, y por eso hay casas que hacen grandes negocios, como en el caso de Goldman Sachs, por ejemplo, que toma la deuda de PDVSA, la compra al 30% de su valor y apuesta que el gobierno finalmente termine pagando una cantidad que le da el mejor negocio que pudiera tener en el planeta, ¿no? Porque la arbitrariedad en última instancia es lo que causa la incertidumbre, lo que la incertidumbre genera la posibilidad de apuestas como estas, en las que o se gana mucho o se pierde mucho. Lamentablemente en estas condiciones es lo peor para el país. ¿Cómo afecta a los venezolanos, a los ciudadanos de a pie, a los oyentes que nos sintonizan a esta hora para que lo comprendan? Hemos escuchado a diputados de la Asamblea Nacional, dirigentes de la oposición, pedir al Ejecutivo que refinancie la deuda, que presente presupuesto ante el Parlamento venezolano para, de alguna manera, tener recursos necesarios para la importación de alimentos y medicinas tan necesarios en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema, profesor? Bueno, nos afecta como nos ha afectado hasta ahora y todavía peor. Las importaciones, en el caso de bienes de consumo, son quizás algo de todos los días. Necesitamos medicinas para la atención, no conseguimos. Necesitamos medicinas contra el cáncer, no conseguimos. Necesitamos nutrición para los niños, no todos lo consiguen. Lo que no sufre hambre ve sufrir hambre a otros. Nos afecta en términos del consumo diario de manera que son a todo nivel muy evidentes. O sea, quien tiene un carro de pronto no consigue los repuestos, y el que vive de su carro pues tiene un grave problema para tener ingresos. Por otro lado están los efectos en términos ya de la infraestructura, o sea, cómo están los hospitales más allá de que no tengan medicina. O sea, cuando uno ve noticias de los hospitales es verdaderamente algo terriblemente doloroso, ¿no? Los colegios, antes de abrir para clases, pues son colegios que siempre se declara que hay partes del país que están en condiciones deplorables, ¿no? Los problemas de aguas negras, los riesgos que siempre tenemos de que se vaya la luz, porque aquí en los días en los que la luz se mantiene continuamente, es bueno que recordemos que estamos en medio de una recesión tremenda y que si en algún momento empezamos a crecer, las capacidades eléctricas no aumentaron, y para eso es la deuda. O sea, los países se endeudan para aumentar sus capacidades de producción, para aumentar la disponibilidad de electricidad, para aumentar la disponibilidad de agua, y nosotros no tenemos nada de eso. O sea, tenemos una deuda tremenda, hay que pagarla, el gobierno no ha buscado una manera de refinanciarlo, no ha presentado el presupuesto, no digamos ni siquiera ante la Asamblea Nacional, sino ante nadie. Y cualquiera que le quiera prestar a Venezuela debería conocer si Venezuela puede pagarle o no, y eso es lo que haría que la prima de riesgo fuese mucho menor. O sea, lamentablemente para las personas que vivimos en este país, estar endeudados sin ver terminado el metro, sin ver los hospitales que ofreció Hugo Chávez, sin ver nada de lo que justifica una deuda. O sea, la capacidad petrolera de nuestro país se ha encogido en vez de haber crecido,
La de refinación está tremendamente comprometida. Lo que nos coloca en una situación de, más que de dependencia del petróleo, de vulnerabilidad extrema, porque ni siquiera el petróleo basta para pagar la deuda. Entonces no basta para comer, no basta para que todos coman, y nos coloca en una situación crítica, porque incluso pensando que hubiera un cambio de gobierno de un día a otro, la deuda no va a desaparecer por eso. Y la necesidad de buscar recursos implica llegar a acuerdos, y mientras no son transparentes, la desconfianza es suficiente para que no solamente los venezolanos tengamos dudas, sino también cualquiera que nos preste, y con las dudas siempre se cobra más caro. Ahora, profesor, da la impresión que organismos internacionales como el Fondo Monetario, avisoran lo que podría ser, no sé si un colapso, pero sí una situación frente a la cual nuestro país tocará fondo. Por eso han puesto a disposición, entiendo, un financiamiento de hasta 30.000 millones de dólares anuales en un plan de rescate para nuestro país. No sé en qué condiciones, si con este o con un nuevo gobierno, pero yo quisiera su comentario en torno a este tema. Yo no conozco el plan del Fondo Monetario, una propuesta que venga directamente del Fondo Monetario, porque entiendo que para poder hacerla o siquiera considerarla hay que hacer un examen de las cifras del país. O sea, el Banco Central tiene mucho tiempo que no publica las cifras, pero todavía más sin recibir comisiones del Fondo Monetario, que se han planteado en ocasiones como de un abuso imperialista de quien viene a revisar las cuentas ajenas, pero no es el caso. O sea, cuando el Fondo Monetario visita un país y recoge información sobre ese país y sabe las condiciones en las que está el país, sabe cómo lo puede ayudar en caso de necesitarse recursos para eso. Ahora, se lo comento, profesor, ante el anuncio que hizo hace algunos días esta institución advirtiendo que prepara un rescate a Venezuela por 30 millardos de dólares anuales, advirtiendo que solo esperan la solicitud del Ejecutivo para colaborar a pesar de que el gobierno rompió relaciones con este ente en el año 2007. Yo me voy a enterar sobre ese punto porque, como te digo, tampoco es que un país puede recibir ayuda sin preguntar las condiciones de esa ayuda, ¿no? Que es una de las cosas que me preocupa con la ayuda de China y Rusia en relación con el arco minero, ¿sabes? Todo acuerdo... O con el alquiler de las refinerías. Exactamente. Debe tener, en el caso de las refinerías es preocupante, pero el del arco minero todavía más, porque las refinerías son tubos, ¿no?, que sirven para refinar petróleo, pero el arco minero tiene agua, tiene biodiversidad, tiene selvas, tiene una cantidad de riquezas extraordinarias que no solamente afectan a esta generación, sino a las próximas. Las tuberías son costosas, pero ya están hechas. Lo que no vamos a poder rehacer nunca es el arco minero si eso se pierde, ¿no? Pero en el caso del Fondo Monetario, pues yo tengo que hacer una revisión de esta noticia, pero cualquier acuerdo que se haga, en principio hay que dejar muy claro en qué se utilizarían esos recursos, qué se modificaría dentro del manejo de la economía, porque yo a veces una de las preguntas típicas es si tenemos suficientes dólares para seguir adelante, y la pregunta es hacia adelante, ¿hacia dónde? Porque si adelante es por el camino que vamos, nunca va a haber suficientes dólares para que esto sirva para algo. O sea, por el camino que vamos, que es de destrucción de relaciones de mercado, que es de aislamiento del país, de encogimiento de nuestra capacidad productiva, todo dólar que entra es un dólar que se pierde, y que además nos deja endeudados. Porque la ayuda del fondo no es una donación de 30 millardos de dólares, que en algún momento nosotros hemos recibido mucho más por vía del petróleo y no tenemos que pagárselo a nadie. Un gobierno que lo maneja mal, recibe la plata, termina endeudándose, no hace nada con ello y embroma a las generaciones que siguen. Así que cualquier acuerdo que se haga con el fondo requiere hacer primero explícito un programa de recuperación, de ajuste, de reanimación de la economía venezolana que nos permita pagar ese préstamo, porque en todo caso es un préstamo, en condiciones que sean mutuamente ventajosas, o sea, que favorezcan al país y que no perjudiquen al Fondo Monetario. Y eso implica negociaciones que deben ser transparentes y abiertas, más que ofrecimientos que uno no sabe qué condiciones traen atadas. Estamos escuchando, amigos, al profesor Ronald Balsa. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le dejo la siguiente inquietud, y lo hemos conversado en otras oportunidades, cómo llegamos a esta situación en la cual, la principal industria de nuestro país espera hasta la fecha límite para cancelar, siempre en medio de una gran incertidumbre, recurre a al posible alquiler de las refinerías, una situación absolutamente inédita
a empresas extranjeras, deja perder buena parte de las reservas en oro que entregó en garantía porque no canceló a tiempo. Quisiera su comentario acerca de este tema, cómo llegamos a esta situación y cómo salimos, sobre todo, profesor. Hacemos una pausa, ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Conversamos con el profesor Ronald Balsa, economista, y dejamos una inquietud, profesor, antes de hacer la pausa, y tiene que ver con, cómo llegamos a esta situación. Estamos leyendo noticias de Reuters, citando fuentes del mercado, advirtiendo que los tenedores del bono 2020 van a recibir tarde el pago el próximo jueves. Bueno, ya esto lo comentamos para ustedes. ¿Cómo llegamos a estos escenarios? Un país como el nuestro, miembro de la OPEP, ¿lo escuchamos? Bueno, llegamos acá por una irresponsabilidad terrible, una irresponsabilidad que debería ser reconocida por todos nosotros, ¿no? O sea, lamentablemente hay quienes creen que así es que se gobierna, pero cuando se tuvieron recursos extraordinarios, aquí no hubo, a pesar de que se decía que iba a haber planificación centralizada, no se tuvieron en cuenta los enormes riesgos de manejar mar una cantidad de recursos como esta. Mientras tuvimos mucho dinero, eso se utilizó de modos destructivos para la capacidad productiva del país, se utilizó para supuestamente sustituir un sistema de mercado por un sistema planificado, y en el proceso lo que se hizo fue destruir lo que había y no construir nada nuevo. Los incentivos creados por los controles han sido más de corrupción que de otra cosa. O sea, lamentablemente tener un dólar a 10 es todavía algo insólito, imposible de justificar en un país como este, en el que nada cuesta 10 bolívares. El hecho de que nosotros veamos que el Banco Central de Venezuela no publica las cifras de hace más de un año y el Ministerio de Finanzas no publica el presupuesto, pues nos muestra que no hay ningún tipo de respeto por
nosotros, ¿no? O sea, como venezolanos que necesitamos conocer y tenemos capacidades para conocer el estado de nuestra economía y el manejo de nuestros recursos, ¿no? Entonces hemos llegado acá que se tuvo mucho poder y con ese poder se hizo mucho daño. Bien. Profesor Ronald Balsa, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, expresando opinión acerca del tema que hemos tratado en esta parte del programa. Tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica y, bueno, el tema del pago de los compromisos externos de nuestro país, de la principal industria de petróleos de Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social